Hola, bienvenidos al podcast Soy Revelación, en donde yo, Alessa Esteban y la conductora de radio Susani Rossi discutiremos temas profundamente esotéricos, analizando y co-creando la sabiduría de esta nueva humanidad, develando misterios en egiptología, corriendo el velo de las conciencias cósmicas y recordando el origen del alma humana. Nuestro objetivo es inspirar a la nueva humanidad a recibir las memorias perdidas, la alegría y respeto por la vida y el retorno a lo verdaderamente sagrado. Gracias infinitas por escucharnos. Hola Sus. Hola querida Lesa, hola querida comunidad, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y bueno, disfrutando los encuentros, ¿no? Porque nosotros, además, fuera de micrófono, fuera de imagen, venimos también conversando de un montón de cosas que nos apasionan, así que muchas veces se nos hace un poquito tarde, pero en realidad la idea es que podamos estar juntos y disfrutar las inquietudes que tenemos en nuestro corazón, que también son las que la comunidad y la humanidad tiene, ¿no? Así que bueno, feliz de poder conectar con vos y con nuestra gente. Igualmente, Gracias. Sus, feliz de conectar, apasionadísima de todos estos temas, porque ayer grabamos un podcast y hoy seguidito el segundo, aunque se salen al aire como en los domingos, con una semana de diferencia, pero lo súper interesante es que ayer hablamos de las estructuras que están bajo el plato de Giza en Egipto, que yo creo que toda mi vida había yo esperado por esa revelación, toda mi vida lo supe que había algo ahí abajo. Y toda mi vida, obviamente, he estado esperando a que lo encuentren, a que hablen de ello, a que lo digan. Y finalmente ayer sacaron noticias de lo que hay bajo la Esfinge, porque parece ser que nos están barajeando poco a poco y con cuidado la información que vamos recibiendo o que el público va recibiendo, porque es mucho que digerir y es mucho que estamos apenas naturalizando. Y justo no podía ser en otro momento, porque ahorita ya hay muchísimo más aceptación de nuestro origen estelar, de la conexión que tenemos con las estrellas. Todavía cuando yo estudié egiptología en México con mis maestros españoles, todavía ellos dudaban muchísimo y se burlaban de aquellas personas que pensábamos o que pensaban que podríamos pensar, que barajeábamos la hipótesis, no que fuéramos ciegamente creyentes, pero que barajeáramos la hipótesis de que esto fue hecho por otro tipo de seres que no son de este planeta, evidentemente, y sin llamarlos aliens grises, pero sí como seres no sé, en otras dimensiones, con otras frecuencias y que manejaran otro tipo de poderes dimensionales, multidimensionales, espirituales. Y a mí ya me sonaba que había algo, que hay, es que está allí, ahí está la prueba, pero es algo extremadamente sagrado que va a cambiar la historia de la humanidad. La historia del planeta, la historia de cómo vemos las cosas y de cómo sentimos las cosas. Y claro está, hay mucha gente todavía que no se está dando cuenta, pero sí creo que ya alcanzamos un porcentaje mayoritario y entonces ahora lo están barajeando muy despacio para que toda esta gente empiece a normalizarlo y abrir los ojos, ¿no? Toda el resto de la humanidad que falta por despertar cuando vean estas evidencias arqueológicas, físicas, etcétera, va a empezar poco a poco a tomar sentido, ¿no? Todo esto que está saliendo. Y bueno, muy, muy interesada estoy también en este segundo tema que estamos proponiendo para el podcast del día de hoy que me decías de lo que pasa con los niños. Y estos son temas, siempre los niños son temas delicados. Hay que hablar con cuidado de ello al aire, pero siempre con muchísimo respeto, con muchísimo amor y claro está, tratando de proyectar una
un avance, ¿no? Un avance en todos nosotros, como sociedad, como colectivo de conciencia, como, pues, como almas que somos en un camino espiritual donde si cada alma es libre y es espiritualmente, está en esa búsqueda, ¿no? Y es espiritualmente rico y conectado, pues no tendríamos la culpa de nada de lo que sucede en el planeta, ¿no? Sino al revés, o sea, si acaso tenemos responsabilidad de algo es de no conectarnos, ¿no? Ahí es donde estaría la solución, conectarnos finalmente para poder avanzar. Exactamente. Y bueno, vos hablaste de temas muy interesantes, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, con respecto a nuestro origen estelar, simplemente nos ponemos a recordar la cantidad de testimonios, solamente cantidad de testimonios de gente que ha experimentado situaciones, ¿no? Situaciones, por ejemplo, de observación de naves, de hecho, abducciones, pero distintas situaciones en las cuales uno verdaderamente percibe que hay otras existencias y otras vidas y que además simplemente por el hecho de pensar cómo puede ser que en semejante totalidad, en semejante universo, seamos solamente nosotros los seres que vivimos, cuando simplemente observando la naturaleza y viendo la cantidad de seres que hay, tantos de plantas, de animales, tanta diversidad de vida, nosotros podemos pensar y quedarnos aquí sentaditos en qué es esto y nada más, y todo lo otro, en definitiva, no sé, son elucubraciones de gente que a lo mejor no está bien, ¿no? Pero de hecho también analizando y observando hasta programas, ¿no? de muy importantes en Discovery Channel y en tantos canales donde con pruebas arqueológicas y con pruebas realmente muy profundas se detecta la presencia de figuras que tienen aspectos muy diferentes a nosotros y en todas las civilizaciones, que es lo que estábamos hablando nosotros, ¿no? Tanto en India como en América, como en Europa, ¿no? Entonces, quien le encanta observar y ser curioso y tener ese espíritu de niño que siempre le gusta preguntar y le interesa saber, realmente con esos elementos creo que podemos confiar en que sí estamos ante grandes verdades que solamente para algunos lo necesitan saber porque se lo confirma la ciencia, cuando hay muchos, como en mi caso, que ya no me interesa que me lo confirme la ciencia, así que me lo diga la NASA, sino que ya con semejante cantidad de pruebas no necesito ningún tipo de confirmación. Pero bueno, convengamos que todos somos diferentes y cada uno tiene su propio mundo interior y necesita a veces, ¿no? Esa corroboración de que eso que vieron o eso que a otro le pasó tranquilamente puede ser cierto. Y bueno, vamos a hablar hoy, querida Lesa, de un tema muy delicado y muy profundo, porque si evidentemente nuestra esencia o verdaderamente nuestra propia hasta composición genética es estelar, que no es simplemente de un ser que nació dentro de este plano en la humanidad y que no tiene una conexión con los seres estelares dentro de su propio ADN, dentro de su propia sangre. Hay seres sumamente especiales, obviamente en toda humanidad, que que vienen desde muy pequeñito con un propósito, con una misión y con determinadas características, no solamente físicas, sino justamente de su conformación espiritual, ¿no? Y hablamos de los niños. Hemos escuchado mucho hablar de la época en que venían los niños índigos, de los cuales inclusive también había como una segmentación en cuanto a que los que nacieron a partir de tal año se puede decir que son niños índigos y estas son sus características. Esos niños índigos hoy son adultos, eh, pero con el paso del tiempo
y van llegando nuevas oleadas, van llegando nuevas oleadas de niños y dicen que esos niños van teniendo determinadas características, fundamentalmente internas, espirituales, emocionales. ¿Por qué? Porque esas oleadas de seres o de almas que van llegando, evidentemente, vienen con un propósito en este proceso de transformación de la humanidad. Y por un lado, si nosotros observamos, muchos niños vamos viendo características que son, por ejemplo, muy hermosas, ¿no? Esto de estar conectado con los animales, ellos, esa forma de ser más abiertas, que en realidad generalmente la tienen de por sí todo niño. Pero hay determinadas cosas que nosotros vamos viendo, porque también los vemos muchas veces muy sensibles, muy hipersensibles, y por un lado, vamos viendo eso, que realmente vamos sintiendo que hay como un sentido profundo de espiritualidad en cuanto a muchos niños, pero por el otro lado vemos una sociedad o un sistema, y esto te lo voy a decir como yo digo, cada vez que digo algo, me hago cargo, porque esto lo digo yo. Sí, Y sí. lo digo en cuanto a mi país, porque tampoco lo digo en cuanto a todos los otros países porque no los conozco. Los amo a todos, porque realmente cada uno de los países tiene su gente bella, tiene sus características y realmente todos somos uno. Pero evidentemente cada uno tiene su particularidad. ¿Qué es lo que yo estoy viendo con respecto a nuestra tierra, con respecto a los niños? Veo que son uno de los sectores más perjudicados. ¿Pero por qué? Porque están naciendo en muchos hogares disfuncionales. ¿Qué significa hogares disfuncionales? Hogares donde sus progenitores están experimentando muchas situaciones de violencia, de adicciones, de disgregación familiar, de situaciones económicas difíciles que hace que verdaderamente se desbande, como decimos nosotros, y esas criaturas no están viviendo y no se están criando en hogares que los contengan con amor, sino con demasiados conflictos de todo tipo. De hecho, hay criaturas que están pasando situaciones de violencia y de abusos de todo tipo. Por un lado eso. Por un lado, por otro lado, también mucha cantidad de niños con diagnósticos de hiperactividad, TDAH y toda una cantidad de cosas donde en realidad cada día nace un nuevo diagnóstico, ¿no? El niño que no puede o no sabe leer, el niño que no presta atención, el niño que no se detiene, el niño que no puede controlar sus emociones. A cada uno una etiqueta, ¿no? Etiqueta. Entonces, eso significa que esa criatura tenga un acompañante terapéutico para estar en la escuela, pero a veces no la tiene porque, bueno, el papá no tiene para cubrir la obra social del que paga. O sea, por el otro lado, docentes que están en realidad en su misión de enseñar, teniendo infinidad de dificultades sociales, espirituales de esas criaturas, que realmente no están en la condición de ir a aprender, porque realmente están con necesidades quizás hasta básicas, afectivas, de contención, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno se pregunta? Vienen criaturas, seguramente, y vos nos vas a decir, con determinadas características espirituales, con determinadas misiones, pero se encuentran con una sociedad que tiene muchos obstáculos. Entonces, la pregunta va a ser muy dura, ¿eh? Hoy vamos con las preguntas bastante duras. Y es, Ok. sí, vamos intensos. La pregunta es, esos niños que van llegando con determinadas condiciones espirituales, porque evidentemente hay un proceso de despertar de la humanidad, por más que tengamos todos los obstáculos y nos creen todos los obstáculos habidos y por haber. Bien, ahora,
toda esa situación que las criaturas cuando llegan, están recibiendo dentro de sí. Son parte también de todas las experiencias que deben ellos ir recibiendo como vida para fortalecerse, o también hay una intención adrede del sistema o de quienes comandan, digamos, la realidad social, económica y política de los países para que esas criaturas, esas semillas estelares, fracasen en su propósito, de aquí, de estar en la Tierra y poder desarrollar la potencialidad. Porque otra de las cosas que te quería decir que nos sucede aquí es que van haciendo a través de distintas propagandas un aceleramiento de la sexualidad de los niños, inclusive con determinadas disposiciones de hormonizarlos cuando son chiquitos y quieren cambiar de sexo. Así que ese también es otro elemento realmente sumamente preocupante que está sucediendo en nuestra sociedad. Acelerar, ¿no?, todo el proceso, digamos, hormonal para que esa criatura no disfrute, no viva los años de niñez, y todo eso trae graves conflictos. Eso también sumado a todo el escenario que yo te expuse de los niños, que realmente a nosotros nos significa una gran preocupación, porque como yo te he dicho en otras oportunidades, y esto también es algo que me sucede a mí, todo lo que le sucede a los niños y a los animales y a la naturaleza es lo que más en esta humanidad que tiene uno me cuesta contemplar, mejor dicho, ¿no? O sea, o lo que más afecta emocionalmente, porque creo que justamente son los seres más frágiles. Pero bueno, tema intenso para poder conocer las características de estos niños que van llegando, quiénes son. Antes decían que había niños índigos, hoy se habla de niños arcoíris, cristal. Si es así que están llegando, ¿cuál es la misión que ellos vienen a experimentar en la Tierra? ¿Y qué pasa con todos estos frenos y todas estas situaciones tan conflictivas y dolorosas que que muchos chicos están viviendo aquí en la Tierra, por lo menos aquí en nuestro país? Claro que sí, Susana, y muchas gracias por tu pregunta. Aquí los pleyadianos de Taigueta, sexta dimensión en este momento. Sí, entendemos profundamente tus preocupaciones con respecto a los niños y los animales, porque ellos representan la inocencia y la pureza de la inocencia desde la base de la creación. Entonces, son seres sumamente valiosos porque nos reconectan inmediatamente y directamente con el poder de la inocencia de la fuente. Esto es cuando no hay una corrupción en ningún sentido, en ninguna de las partículas de estos pequeños seres que son libres de culpa porque están en ese lugar viviendo una espiritualidad completa. Se podría decir que es cuando más completos espiritualmente llegamos a el cuerpo físico en el planeta. Y en realidad todos estos niños que has mencionado, desde los niños cristal, índigo, arcoíris, son simplemente etiquetas otra vez que se les ponen a seres especiales que han estado llegando al planeta con distintas frecuencias. En realidad, el ser arcoíris, el ser cristal, índigo, hablaba de un tipo de frecuencia que era indicativo de ese momento específico en el planeta Tierra, con el cual al entrar esa alma al planeta Tierra absorbía esa frecuencia que estaba permeando la red de conciencia alrededor del planeta en ese momento para tener propósitos específicos de cada una de estas almas.
Todos estos niños especiales nacieron en todo el planeta, no nada más en Argentina, afortunadamente, o en México, de donde Alesa es, sino nacieron en todas partes. En China había niños que nacían con unas cualidades extremadamente especiales, incluso ya cualidades físicas, en donde tenían ojos estilo felino y podían ver en la oscuridad. Y claro, toda esta información no salía y no se dio a conocer mundialmente porque para ellos era una situación sagrada y no permitían que esta información llegara fuera. Pero además, en ese momento, cuando esto empezó a suceder, solamente personas muy específicas se dedicaban a investigar estos casos. Y en Estados Unidos hubo conferencias que se dieron, por ejemplo, en estas convenciones de ufología en donde se hablaba de estos seres, de estos niños, y hubo testimonios con imágenes, con videos acerca de estos niños y cómo se comportaban y cómo eran prácticamente genios o en un nivel que iba más allá de lo que nosotros podíamos decir que es normal dentro del planeta. Esto siempre ha estado abierto, esta apertura a recibir todo tipo de conciencias en el planeta siempre ha estado abierto. Y esto ha ocasionado algunas veces que conciencias no muy aceptadas o contrarias a las nuestras, a nuestros objetivos espirituales, entren en el planeta Tierra también y ocasionen pues hackeos y cosas demás. Pero recuerden que esos seres que deciden encarnar en el planeta Tierra siempre lo hacen desde las mismas bases y con las mismas reglas del juego, es decir, van a ser niños también, aunque vayan a ser grandes conquistadores y genocidas en un futuro, también fueron niños en algún momento en donde empezaron en esa inocencia y pureza completa, y al ir creciendo y al ir recibiendo distintos pedazos de alma y de conciencia en ese cuerpo, porque todos cuando tenemos un cuerpo físico vamos recibiendo paulatinamente pedazos de nuestra propia alma o de nuestra propia conciencia, dependiendo del momento de expansión de conciencia en el que nos encontramos en esa situación específica, en ese momento específico, en esa edad específica incluso. Y vaya, va ganando quizás la frecuencia de ADN o la huella del alma a la que pertenece ese ser en específico. Y cuando te refieres a que estos niños no están naciendo en lugares adecuados para el desarrollo de su potencialidad, porque claro, todos llegan con una gran potencialidad, con toda la inocencia para crecer y ser los grandes genios y los grandes maestros de la espiritualidad, de la conexión. Todos empezamos desde la misma base, con las mismas posibilidades, y al ir creciendo nos va permeando la historia particular, individual, de cada uno de nosotros. Y no solo eso, la historia transgeneracional de nuestro linaje en nuestro ciclo de encarnaciones en la Tierra, y después el linaje que traemos estelarmente hablando. Parte de la convención a la que llegaron todas las razas estelares unidas de los mundos para ayudar al planeta Tierra y desatorar del programa de encarnaciones, del programa del karma, que ustedes llaman la rueda del samsara, en donde causa y efecto cumplen desde la base con ese programa, con esa programación de observar ambas perspectivas desde el mismo ser, es decir, la misma alma. Si decides tomar en cuenta una perspectiva, va a tener que vivir la contraria, ya lo habíamos hablado en alguna otra ocasión. Y todas las almas que deciden entrar en el planeta Tierra tienen la misma oportunidad de elegir en qué cuerpo y con qué familia y con qué linaje y con qué carga energética va a nacer. Y seres de estos sistemas estelares en esta convención
dijeron, claro, vamos a hacer esto, ¿no? Aquí tenemos un linaje determinado que está atorado en distintas situaciones, en la situación del abandono, en la situación de la frustración y del desamor. Vamos a mandar entonces en este linaje un alma extremadamente amorosa y bella que entre a enseñar y a curar y a corregir energéticamente todo este linaje que ha estado atorado generación tras generación, repitiendo la misma historia. Y entonces llega este ser especial, muy grande en corazón y en conexión con amor del universo, y habita un cuerpo desde niño que va a tener esta carga de límite en esta familia que tú muchas veces, que tú has llamado ahorita conscientemente una familia limitante, ¿no? Que limita el potencial y el crecimiento de este ser, pero este ser trae en sí mismo la responsabilidad y el reto de romper con este karma específico, romper con este patrón específico que se ha repetido. Y esto lo decide la propia alma de este ser, decide nacer allí, adoptar esta situación como una situación personal y propia y vivirla desde dentro, en contacto con con toda la información de ADN de ese linaje, que a pesar de ese gran potencial que tiene también la posibilidad de frenarle ese potencial de cierta manera. Y esto es algo que ha sido diseñado así a propósito, porque las almas, cuando son extremadamente puras y brillantes, atraen demasiada atención. Y tú ya lo has dicho, hay fuerzas oscuras que van a estar monitoreando constantemente el brillo de estos seres. Y cuando lo detectan, entonces puede haber un ataque directo. En cambio, cuando estas almas son limitadas de cierta forma por su historia personal, por su bagaje cultural, por la historia de ese linaje donde deciden nacer, están un poquito encubiertas con esta luz, porque su luz y su potencial no desaparece, pero sí se va, como tú has dicho, opacando un poco debido a todas estas heridas que va recibiendo. No siempre son heridas extremas, pero pueden ser pequeñas heridas de personalidad que le hacen pensar que no vale lo suficiente y entonces empieza a trabajar sus propias heridas de abandono, pero no son sus propias heridas de abandono, son las heridas de abandono de todo ese linaje de sus tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres, etcétera, etcétera, y va corrigiendo toda esa historia que se repite. Y esto lo mantiene entretenido y lo mantiene con un propósito que va a hacerlo crecer finalmente, cuando tenga el poder suficiente, cuando crezca en una madurez espiritual, de conciencia y de cuerpo físico y pueda entender cómo desarrollar su potencial completamente y esa luz completamente va a poder salir del radar de estos seres porque va a tener la capacidad de aumentar su frecuencia. Y al aumentar la frecuencia, entonces se puede perder de vista de esos seres. Entonces, es completamente parte del diseño que esto sea así, que la misma alma elige las limitantes y sus retos que va a superar para llegar a ese propósito específico, porque alguien, un ser, tomando el mismo ejemplo, que logra disolver la herida de abandono de todo su linaje, entonces va a ser una persona completamente integral y completa y maravillosa que no la va a detener nadie, nadie la va a poder detener, porque si ya
superado esos retos tan enormes, entonces va a poder llegar y brillar y no va a haber nada que le hiera a ese nivel de personalidad, de ego, etcétera, para que se limite, porque va a estar completamente conectado con el universo y sabiendo que no está solo, que no está abandonado, sino que está en completa unión con su propio ser, la conciencia de su alma. Entonces es algo que es parte de ese camino, es parte de las reglas del juego y no es alguien que lo esté tratando de opacar y detener y apagar. No, la luz que tenemos y que tienen ustedes en el planeta Tierra como con esta tecnología de ADN y física y espiritual y esta huella energética que portamos, esta luz tan grande que tenemos, no la puede apagar nadie, no la pueden sofocar, eso es imposible. Por mucho que la naturaleza de las otras conciencias sea oscuridad y quieran absorber esta luz y quieran em, intervenir, no se puede porque es una emanación que viene de una fuente común, que es la fuente universal, la fuente del universo. Y esa es la ventaja que tenemos todos los seres que estamos conectados con la conciencia de amor, con ese lazo de amor eterno, infinito con el universo, que es infinito, que aunque vengan y pongan un trauma encima, la misma luz tiene el potencial de esclarecer ese trauma y va a seguir emanando aunque haya cualquier intento de coartar esa luz. Entonces, todos estos niños que nacen con esta gran alma, nacen con un propósito, con el propósito de ir esclareciendo y limpiando su propio linaje, sus propias historias. Y lo que sí es algo que debemos reconocer es que efectivamente en este momento, sobre todo en países latinoamericanos, está dándose una gran limpieza, una gran claridad, se está esclareciendo, se está limpiando a profundidad los linajes que existen allí, porque ha habido muchas cosas en la historia de la humanidad, ha habido muchas historias entrelazadas que han generado karma y han generado situaciones por las cuales ningún linaje está completamente limpio, pero estas almas que bajan y encarnan en ese linaje y adoptan un cuerpo en ese linaje, lo saben, están conscientes de ello y están, de hecho, están en concordancia con esa historia y con esa frecuencia y tienen el potencial de liberar esa historia y esa frecuencia. Entonces, no sé si con esto contestamos un poco a tu pregunta, porque es una pregunta sumamente compleja que tiene que ver con la historia personal de cada una de estas almitas que vienen con este propósito específico de aumentar la conciencia, no nada más personal, sino de todo su linaje, de toda la gente que les rodea, porque usualmente encarnan en clanes y vienen juntos en grupos. Y no sé si con esto vamos esclareciendo un poco el porqué de las cosas que, entre comillas, parecieran injustas en cierto momento. ¿Cómo Sí. te sientes, Susani? Sí, o sea, es muy interesante, digamos, poder entender esta mirada, esta perspectiva, ¿no? Desde, por supuesto, los seres estelares que son quienes nos están asistiendo y que en realidad son quienes conocen más en profundidad el propósito de la llegada de las almas de estos niños que luego obviamente van creciendo y en la medida en la cual van cumpliendo esa misión, van también fortaleciéndonos y van siendo estos luceros, ¿no?
Muchas veces yo he notado justamente que seres humanos, que luego obviamente ya los veo de grande o los percibo de grande, que han vivido situaciones muy, pero muy complejas, eh, tienen una realidad absolutamente diferente y crean y gestan una realidad absolutamente diferente. Por ejemplo, proveniendo de hogares abandónicos, gestan hogares muy contenedores, se ocupan de sus hijos y realmente consideran que lo que ellos vivieron y experimentaron no lo quieren volver a transmitir a sus descendientes. Entonces, evidentemente he visto y veo muchas experiencias de vidas que no fueron limitadas, sí quedaron muchos dolores, sí quedaron muchas situaciones que de hecho todavía las siguen trabajando en cuanto a su estima y en cuanto a no entender por qué tuvieron que vivir semejantes situaciones. De ahí que cuando nosotros hablamos humildemente en este programa, nos parece tan importante tratar de ahondar para llegar a comprender, porque el conocimiento y la comprensión desde el corazón y de la mente realmente nos ayuda a liberar, nos ayuda a darle un significado a esa vida quizás de tanto dolor o de tanto sacrificio, porque muchas veces realmente son vidas que padecen. Pero sí, otra cosa que yo observo es que evidentemente hay almas que ya llegan con mucha fortaleza espiritual. Hay quienes dicen que la palabra fe significa justamente fuerza estelar. Y veo y noto que hay quienes vienen ya, de hecho, desde el vamos, desde pequeño, con mucha definición, con mucha fortaleza, digamos, una absoluta convicción de lo que tienen que hacer, a pesar de lo pequeño que son. Y otros, por otro lado, son almas a lo mejor más sensibles, son almas más hipersensibles, que definitivamente muchas veces se quiebran o son como, no diríamos débiles, pero que sí, que son muy hipersensibles, quizás justamente, ¿no? Porque vienen con una frecuencia muy alta y se encuentran con una frecuencia muy densa acá abajo, que es de entender. Entonces ahí vamos con esta pregunta. Eh, ¿Es así que muchas almas, de acuerdo a lo que yo percibo, vienen con mucha fortaleza, vienen directamente con esa luz muy intensa y muy autodeterminados? Y que también, digamos, forman parte de todo ese escenario de seres que venimos a este planeta, que todos venimos a cumplir misiones, todos tenemos un propósito y, y estas almas, como decimos, que vienen fuertes, con mucha fuerza estelar, eh, son quizás las que van llevando también este proceso de transformación, se caen y se levantan, se caen y se levantan y son entonces observadas, como decimos, por las fuerzas de la oscuridad, porque en todo caso quieren apagar esa luz, porque de hecho también lo vemos que hay almas muy seguras, con realmente muchos principios, y que bueno, cuando van de frente o cuando van sí, muy abiertos a lo que están haciendo, tienen también muchos obstáculos. Así que me pareció muy interesante esto de la percepción de que un niño, quizás viviendo en un hogar con limitaciones y demás, ya tiene una experiencia que vivenciar en ese entorno y en cierta forma la oscuridad no lo está viendo, ¿no? Como si él hubiera a lo mejor nacido en un hogar más contenido, donde pueda expresar su luz ya desde muy pequeñito. Así que bueno, el tema es, estas almas que vienen con tanta fuerza estelar, con tanta fortaleza, eh, tienen que prepararse o ya tienen asistencia, como tenemos todos asistencia muy intensa, estelar, que los van apuntalando. Mm,
Las dos cosas, tienen que prepararse, pero también tienen asistencia. La asistencia siempre está allí para todos los seres que están en el planeta Tierra. Siempre vienen con varios guías, no nada más un guía, quizás varios guías, ángeles, fuerzas angélicas y la propia conciencia de la propia alma. Entonces, asistencia hay en general y hay en abundancia. Los seres que llegan a ciertas familias difíciles, usualmente son aquellos que tienen una luz demasiado grande, entonces vienen un poco camuflajeados ante las situaciones para que el propio ser tenga el libre albedrío y la libertad de ir creciendo paulatinamente con respecto a su propósito. Se va a ir dando cuenta. Estas limitantes no son limitantes verdaderamente, sino son los detonadores de ese impulso de llegar a la corrección contraria. Por eso mencionabas, aquellos que fueron abandonados quizás entonces no abandonan a nadie en su vida y empiezan a tener un extremo cuidado con ese tipo de situaciones y son incapaces de abandonar porque están asumiendo desde el alma esa responsabilidad de corrección, de regenerar ese aspecto energético de ese linaje. Porque alguien que es abandonado usualmente tiene un historial en ese linaje, no ha sido el único, quizás sus padres también fueron abandonados y a su vez sus abuelos y a su vez sus bisabuelos. Y si ese ser se pone a hacer una investigación más a profundidad acerca de su árbol, y las historias de su árbol genealógico, se podrá dar cuenta cómo ha sido una historia que se repite y se repite, porque la Claro. repetición es para señalar dónde está el patrón y dónde está ese karma o esa herida karmática, esa herida traumática que es la que se debe de trabajar y cerrar, ¿no? En esta vida. No todos le ponen una atención a ello, pero efectivamente, como ahora son almas que vienen con el propósito de desatorar esa rueda y de desatorar esos karmas y sobre todo de hacer una corrección energética grande para que ya la evolución se pueda dar a un nivel muchísimo más intenso, más grande, de una forma expandida. Entonces sí que vienen seres con una fuerza más grande. Esta intuición tuya, Susani, es correcta. Llegan con un propósito y con una intención de corregir muy grande. Y a veces ni siquiera todo este camuflaje o esta manera de esconderse ya sirve porque su luz sigue expandiéndose más allá de su propia generación hacia otras generaciones. Entonces se puede dar una vida de completa sanación de todo un linaje, no nada más de una vida propia, sino de todo esto transgeneracional, lo cual está liberando a muchos fractales de la misma alma o incluso almas distintas, pero del mismo grupo de almas que están atrapados en esas huellas energéticas, en esos imprints, en esa memoria de esa historia. Entonces, se va liberando y se va reunificando en una misma historia, en una misma alma, en una misma conciencia, porque los propósitos de conciencia vienen en clanes, vienen grupales, por eso siempre se vuelven a encontrar vida tras vida y se vuelven a em, generar algunas situaciones de repetición, de patrón, para entonces ir liberando eso e ir corrigiendo ese principio con el que vino esa familia. Y nosotros asistimos desde el corazón, con todo el amor, dando fuerza, sosteniendo,
muchas veces cuando las situaciones son en extremo peligrosas para el ser, se le contiene y se ayuda a que haya un sostén para poder trabajar toda esa parte emocional, porque muchas veces no estamos, cuando diseñamos una vida en la que vamos a nacer, no estamos tan conscientes de lo intenso que se puede sentir tanto en el cuerpo y emocionalmente y mentalmente una situación ya estando dentro del planeta Tierra, porque desde fuera se escucha fácil decir, claro, voy a nacer en una familia que me va a representar un gran abandono y va a ser un gran reto para mí encontrar una pareja estable porque voy a estar repitiendo la situación que se repitió desde mi tatarabuelo, mi tatarabuela, etcétera. Entonces, obviamente son cosas que son muy fuertes y que se oyen fáciles desde el diseño de la vida, proyección de la vida en el mundo de la creación, en el mundo energético, pero ya cuando se siente, ya cuando uno se encuentra dentro del cuerpo y está sintiendo ese dolor que invade el pecho y los pulmones, y el cuerpo, entonces ahí es cuando realmente el alma se da cuenta si es capaz de sostener y de transmutar esta energía. Por eso se les entregan tantas herramientas, porque hay que transmutar, todo es temporal. Tener siempre en conciencia que todo es temporal. El sufrimiento que va a recibir esa alma va a ser temporal y siempre va a pasar. Entonces, cuando el dolor se queda permanentemente mucho tiempo, es porque evidentemente existen bloqueos o obviamente puede ser que em, la propia alma no esté del todo convencida de su propio poder y de lo que puede resolver y cómo puede liberarlo. Entonces se les da oportunidades. Cuando el alma cree que está, que ha tocado un punto cero, un punto que no puede atravesar, un punto de contención, de resistencia, el cual no puede atravesar, entonces se le da la oportunidad y se le da la opción que muchos de nosotros instauramos como posibilidad en el planeta Tierra de que genere una salida. No estoy hablando de cosas extremas, estoy hablando de señales que empiezan en la salud y señales que empiezan en el propio cuerpo para que el alma decida si va a partir porque no puede hacer nada más en esta existencia o si se puede quedar para tomar la responsabilidad y la intención de liberar todas las resistencias que esa misma persona ha creado para poder continuar en su vida y hacer la corrección. Muchas veces hay almas que dicen, no puedo continuar y dejan la vida no en una cuestión extrema, como decía, no quiero decir la palabra, pero de desvivirse a sí mismos, pero sí a través de situaciones, a través de em, enfermedades o señales físicas y deciden, ¿no? Siempre se da un ultimátum, el alma siempre da este ultimátum y la conciencia decide si puede o no puede. Y siempre puede dejarlo, pero claro, en el entendido de que va a volver en otra ocasión a repetir estos patrones para poder liberarlo. Y en este caso, cuando la Federación de los Mundos Unidos de los Sistemas Estelares y Galácticos que tenemos responsabilidad con el planeta Tierra, nos unimos para vivir la experiencia como voluntarios y bajar al planeta Tierra y vivir dentro de estos cuerpos, lo hicimos con la intención de cortar estas resistencias, con la intención de ayudar y asistir desde dentro, superando y trayendo una fuerza más elevada, más intensa, más resistente ante las cuestiones que nos iban a intentar limitar.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay muchísimos seres con muchísima luz que han logrado superar cosas terribles en su propia historia personal y que han llegado y que han ayudado y han inspirado a otros a salir de esa misma situación. Todo esto es parte del plan del alma. Si esa alma no hubiera vivido esas cosas terribles, no tendría nada que haber superado y no tendría nada con que inspirar a las siguientes generaciones o a otros que están en un nudo de bloqueo y que no pueden salir porque están completamente en la victimización de su programa y de esa vida en específico. Pero hay que tomarlo en cuenta, todo es temporal, son vidas específicas, no nosotros cuando entendemos que nosotros no solamente somos ese cuerpo, esa experiencia, esos pensamientos, esas emociones, esa vida, sino que entendemos que vamos muchísimo más allá y que nuestra luz llega mucho más allá. Entonces entendemos el origen de nuestra fuerza y entendemos que no hay nada que nos pueda detener, que no hay nada que nos pueda verdaderamente apagar o contener o bloquear, porque siempre vamos a tener otra oportunidad de romper con eso, de volver a ese mismo linaje cuando el alma está fortalecida o con más conciencia, y entonces vamos a poder darnos cuenta y trabajar todas estas situaciones para liberarlas inmediatamente. Entonces, esta es la... Sí. A lo que voy con todo esto es que si ustedes han observado estos patrones que se repiten de opresión y de contención hacia las semillas estelares, hacia los seres especiales, como tú los llamas, es simplemente porque es el momento adecuado en el que ellos tienen que estar aquí con este propósito. Su alma está preparada, tiene la guía y claro, va a tener que prepararse a lo largo de su vida, pero está preparada. Las almas no vienen con misiones que no puedan cumplir. Vienen con la misión adecuada, con la frecuencia, con la misma frecuencia de misión, de propósito y en su contrario, en su opuesto, de contraste adecuado para poder liberarlo. Es decir, el universo no te va a poner un problema que tu alma no pueda superar. Si es un problema demasiado grande, hay y existe la posibilidad dentro de ti para poder superarlo y liberarlo y cambiar la perspectiva y transmutar e integrar esa experiencia. Y esto fortalece y hace imparable a aquella alma y empieza a ayudar masivamente. Usualmente esas almas empiezan a ayudar masivamente a otras a despertar y a ascender y a superar sus propios conflictos. Entonces, por eso hay esta oleada de voluntariados, de niños estrellas, de niños estelares, galácticos, que están desatorando karmas enteros de sus linajes completos, literalmente. Literalmente. Muchísimas gracias, seres hermosos. Y la verdad que es muy revelador la información que nosotros podemos tener a través de ustedes, porque ahora le encontramos una perspectiva que no teníamos. O por lo menos desde mi perspectiva, veía como que sí venían criaturas, bebés, muy despiertos, muy espirituales, y en cierta forma, si solamente veo esa perspectiva en una realidad que en muchos lugares es tan densa y tan compleja, pensaba cómo se desaprovecharían realmente la vida de esos seres en entornos tan complejos, ¿no? Y tan difíciles. Pero evidentemente estas almas vienen como ustedes nos dicen tan amorosamente, a poder ayudar, a desatorar, a desbloquear. Realmente la misión es misión de titanes, porque vienen, nosotros digamos lo asociamos a pura espiritualidad y verdaderamente lo son, pero con una gran fortaleza, porque realmente para poder avanzar
a nivel espiritual, como humanidad, por supuesto que antes tenemos que desbloquear y sanar. Es como en las vidas nuestras, ¿no? Como en la propia realidad. Tenemos que ir sanando para poder ir liberándonos, soltando y entonces ir haciéndonos de las nuevas perspectivas, de las nuevas energías, de las nuevas posibilidades. Si estamos bloqueados, no vemos nada. Estamos cerrados y estamos segmentados. Así que esto es muy, pero muy importante porque también entendemos que muchos de esos niños que vienen donan sus vidas, porque a través de las injusticias que viven, también hay despertares de conciencia en la humanidad que comienzan a gestarse a raíz de propias injusticias que ellos viven. Entonces, hay muchas movidas que se hacen a nivel social, a nivel humanidad, muchos despertares que se van produciendo justamente por esta situación, donde hay, yo creo, en muchas oportunidades, donación de propias vidas, que de hecho también pasa con los animales. Y entonces hay una mayor conciencia de protegerlos o una mayor conciencia de avanzar en cuanto a la contemplación de la importancia de su ser justamente a raíz de esto. Yo estaba leyendo ayer lo que pasaba hasta no hace mucho tiempo en distintos países, inclusive en Inglaterra, pero no solamente ahí, donde se vendían, era normal vender a las mujeres y a las mujeres, vender a las esposas y a las hijas mujeres. Y a partir de los 12 años ya tenían la autorización, digamos, los jefes de familia, para poder venderlas. Y hoy uno observa esa situación y dice, pero esto es inconcebible. Y en realidad muchísimas mujeres fueron vendidas, muchísimas mujeres luego fueron llevadas a vivir en lugares de prostíbulos. ¿Por qué? Porque como que el padre de familia decía, es mucha responsabilidad hacerme cargo, entonces eso lo tomaban como algo legal. Obvio que cambió. Y si bien en la oscuridad, por supuesto, siguen pasando situaciones, siguen pasando cosas injustas, en lo que significa una consideración a nivel conciencia de la humanidad, eso definitivamente está descartado como una posibilidad legal, ¿no? Sabiendo que por supuesto existe dentro de la ilegalidad, pero antes directamente se lo veía como un hecho absolutamente normal, como el hecho del trabajo de niños desde muy pequeñitos en minas y un montón de otros espacios, ¿no? Que no se lo consideraba a los niños niños, sino se los consideraba adultos pequeños, adultos con cuerpo pequeño, que podían hacer cualquier labor de cualquier adulto, ya con 6 años podían hacer esas labores. Y vuelvo a repetir, no es que no suceda, pero sí desde lo que es la conciencia de un gran porcentaje de humanidad, esto realmente está considerado algo absolutamente incorrecto e inviable, porque un niño es un niño y tiene sus características físicas, biológicas y espirituales, y obviamente que no se puede hacer cargo de una labor de un adulto, ¿no? Pero bueno, lo voy viendo porque sí ha habido una transformación a nivel humanidad y muchas de ellas afortunadamente han sido positivas, ¿no? Sí, así es. El diseño de la evolución es extremadamente complejo. Es un juego muy complejo, con muchísimas características y especificaciones que tendríamos que revisar y dependiendo de la historia individual de cada uno de estos seres en su propio linaje, porque para llegar a ser esclavo, en algún momento la perspectiva de esa propia alma tuvo que haber vivido ser esclavista. Entonces hay una la luz y la oscuridad son estos polos opuestos de un mismo extremo, o sea, están en distintos extremos, pero son una misma situación, un mismo bastón, como lo explicaban nuestros guías arturianos en alguna ocasión. Y en realidad es esto, la oscuridad
toda la oscuridad, viéndolo en términos generales, de todos estos aspectos eh, de una propia historia, son parte del diseño de esa polaridad, de ese alcance, de ese extremo en luz también. Entonces, todo está interconectado realmente y es parte de esa misma evolución, es parte del mismo programa. Sí que son cosas muy duras, no vamos a negarlo. Nosotros desde fuera vemos las cosas con una intensidad menor a cuando estamos viviendo dentro de un cuerpo físico en el planeta Tierra. Por eso decía, a veces es una intensidad tan grande de lo que se siente, que no queda otra más que salirse de ese programa, ¿no? Salirse de esa vida y usualmente uno va a tener asistencia para reintegrar ese fragmento de alma en el espacio entre vidas y entre encarnaciones para poder recalibrar la frecuencia y así el alma pueda tomar la decisión de regresar y volver a intentarlo o de tener otro tipo de asistencia con parte de su propia alma. Y por eso esto explicaría por qué algunas personas tienen aparentemente hacia el exterior una vida un poco más fácil. Y esto podría ser que la decisión del alma antes de nacer es que vivir experiencias un poco menos intensas, pero desde una división de alma, es decir, la propia alma se divide en dos, van a ser en un cuerpo y en otro al mismo tiempo y van a vivir experiencias un poco menos intensas, pero que esté en la frecuencia de lo que puede sostener esa alma. Entonces el ¿no? trabajo que hacen las almas no es todo de una sola vez, no es todo en un solo jalón, no es todo en una misma intensidad, sino, es decir, se puede hacer la corrección, como dirían ustedes, en pagos chiquitos. Qué Es una broma, no sé cómo se escuche, pero qué interesante y qué bueno esta conexión con ustedes, seres amorosos, porque realmente son realidades, vuelvo a repetir, ¿no? Son perspectivas que en realidad uno no las tiene muchas veces, a pesar de que nos gusta muchísimo la lectura, asistir a encuentros como los que nos brinda la maravillosa Alesa, que nos ayuda muchísimo, muchísimo a ir despertando, pero esto para nosotros realmente es muy reconfortante, ¿no? Y tener la absoluta convicción de que nosotros no somos ese rol solamente que estamos cumpliendo con ese cuerpo, sino que somos realmente algo mucho mayor y que si bien es una misión que venimos a cumplir y es importante y es bendecida, nosotros seguimos en este camino constante y eterno hacia la conexión divina. Así que gracias infinitas y la verdad, un abrazo enorme de corazón a corazón, porque sentimos que a pesar de las dificultades que tantos seres humanos enfrentamos diariamente, sentimos la asistencia de ustedes y la asistencia angélica. Se siente, se percibe. Así que esto de saber que no estamos solos, creo que es un elemento fundamental a tener en cuenta y a poder transmitir esto a nuestros oyentes, a nuestra comunidad y a todos los seres que no nos están escuchando, pero que las energías de lo que estamos transmitiendo le están llegando. Asuman, confíen en la asistencia, porque esto de estar acompañados realmente es un elemento fundamental para seguir con fe hacia adelante. Gracias, hermanos. Muchas gracias. así es, muchísimas gracias a ustedes. Estamos muy contentos y conmovidos de estar aquí. Tengo compañeros cerca de mí ahora que han estado escuchando porque para nosotros es muy interesante saber cómo va
desarrollándose esta conciencia desde dentro de este planeta que sabemos que no es nada fácil, pero sabemos también a veces por experiencia propia que hay situaciones en extremo intensas y que se sienten muy dolorosas, pero también sabemos y estamos aquí para compartir desde lo que se pueda hacer, desde nuestras propias experiencias y perspectivas, el que ustedes sepan que siempre hay una solución, que siempre hay un camino y que solo es cuestión de tiempo, solo es cuestión de que permitan que la situación pase como tenga que pasar, desde el punto más neutral que se pueda, y después entonces aborden la perspectiva desde el corazón, desde lo que estarían haciendo los seres que se aman a sí mismos, que se aman a ustedes mismos y sépanse infinitamente amados por todos nosotros también, por su linaje, por su propia alma, por su familia, por sus amigos. Siempre va a haber amor disponible para cualquier situación, solo tienen que esperar un poco, respirar profundo y esperar a que esto pase. Ténganlo siempre presente, todo es temporal y todo es bajo un propósito perfecto en conexión con el universo, y no lo duden, están a un pensamiento de diferencia de esa conexión con su propia alma. Simplemente recordar, yo soy un alma eterna que está en este camino de evolución, ya hace toda la diferencia para que se empiecen a abrir caminos, conciencia y posibilidades, y también nuevos sentimientos de paz, de tranquilidad y de calma, ¿no? De estabilidad es la palabra. Y bien, pues agradecemos muchísimo este espacio de conexión. Estamos aquí siempre para asistirlos con cualquier pregunta que tengan. En realidad para nosotros son preguntas muy interesantes y nos encanta poder esclarecer estas preguntas. Y si ustedes tienen estas preguntas, es fundamental que las hagan, que las liberen, que obtengan la respuesta y no dejen de buscar estas respuestas. Y para eso estamos nosotros aquí, cuando ustedes así lo deseen y nos lo permitan llegar a sus corazones, a sus casas y a sus realidades, a sus vidas presentes. Muchísimas gracias. Nos desconectamos y regresa Alesa con ustedes. Gracias. Mm, gracias, Bueno, Sus. no, gracias a vos, Se gracias a estos apagó mi seres vela en humanos. este momento. Sí, hermoso, hermoso y muy, pero muy profundo, porque estamos, eh, estamos sintiendo, ¿no? Sintiendo otra perspectiva de lo que nosotros vemos o observamos en la realidad con respecto a los niñitos que están llegando, o niñitos que ya llegaron y que viven distintas situaciones complejas. Así que realmente muy, pero muy interesante. Bueno, yo Muy, desde mi perspectiva puedo agregar que todos fuimos niñitos y todos llegamos aquí, todos hemos llegado hasta donde hemos llegado, a pesar de todas las historias que seguramente no fueron nada fáciles para ninguno de nosotros. Así que yo creo que no, todos tenemos la manera de identificarnos con esto, con este podcast, con esta información, porque efectivamente todos hemos pasado por cosas y todos estamos haciendo una corrección, y esto es parte de lo que nos hace seres humanos aquí en la Tierra. Y eso hay que agradecerlo, eso es parte de lo que somos. Nos ha hecho sí, más fuertes, nos ha hecho entender cosas, nos ha dado respuestas, nos ha permitido avanzar. sí, exactamente. Y además estamos en un momento también
de mucha amplitud a nivel creatividad, a nivel imaginación, a nivel de poder reconocer lo que valemos y además también dejarnos fluir por esta inteligencia que tenemos todos los seres humanos y por este sentir que emana del corazón, que es justamente la completud entre la intelectualidad y el sentimiento de lo artístico, de lo creativo y de lo imaginativo, y estas energías están llegando con mucha intensidad para que nos animemos a hacer, ¿no? A hacer en cuanto a nuestra conexión con lo que somos como esencia divina, pero además materializando y manifestando en este mundo lo que deseamos y el don que cada uno tenemos. Yo creo que en la medida en que podamos realizarnos, autorrealizarnos desde estos aspectos, también vamos a fortalecer nuestra conexión con nuestra alma y también le vamos a encontrar un propósito mucho más profundo de manifestar la realidad que nosotros ansiamos que exista en este planeta, ¿no? Ujú. Seamos los protagonistas de lo que queremos ser y hacer. Eh, y de hecho, activar también nuestra fraternidad y nuestra alma de contención, porque muchísimas veces tenemos oportunidad también de contener a alguien que quizás no está dentro de nuestro círculo familiar, pero por algún motivo la vida nos lo trae. Entonces, si somos un docente, si somos alguien que le da apoyo escolar a un niño, si estamos en contacto con algún niño por algún motivo, que también nosotros activemos, ¿no?, esa luz para poder demostrarle a ese niño que aquí estamos. Claro. Estamos todos conectados y que evidentemente hay muchos seres humanos que vienen a darnos esa mano o a darnos esa gran posibilidad de conectarnos con aspectos divinos de la vida. Así que, Sí, bueno, ahora es también hermoso. hay muchos padres conscientes. Ya hay muchos Sí, padres conscientes también que están cambiando la manera en cómo van a educar y a sí, tratar a esos niños. Entonces también creo que la humanidad está en un espacio muy interesante porque ya tenemos un crecimiento espiritual, una evolución consciente y ya no estamos repitiendo esos patrones. Ha habido mucha sanación en estas últimas generaciones en donde han sí, tratado sus propios problemas, entonces ya no se está repitiendo. Además, con estas oleadas de semillas estelares que llegaron, están cambiando también esos patrones, ¿no? Para los hijos de esas semillas estelares también. sí, sí. Hay Entonces, sí muchos hay avances, sí, evolución. hay evolución y hay muchas perspectivas que ya los papás tienen muy diferentes con respecto a qué cosas aportar a A su todo. hijo para que tenga un crecimiento mucho más natural, mucho más armonioso. Dentro de esto tenemos, por ejemplo, del nivel educativo tenemos inclusive nuevos paradigmas de educación que están reconocidas por los ministerios de educación, como por ejemplo las escuelas Montessori, escuelas Waldorf, Sí, que tienen desde un hace enfoque tiempo. absolutamente diferente, vinculado justamente con la naturaleza y la conexión artística del niño. Entonces hay otras formas en las cuales acompañan al niño en este proceso de conocimiento, ¿no? No conductista, no, digamos, cerrado, sino que inclusive los conectan desde muy pequeños con el arte, que es un elemento fundamental para mi entender, no solamente porque tengo una hija que es profesora de arte, sino porque te tengo a vos, que además de todos tu preparación académica sos profesora de arte, y yo veo que realmente es una carrera, una profesión, una actividad que es fundamental, yo diría esencial para los seres humanos y fundamentalmente para los niños. Sí, Porque hay quien dijo alguna vez, el arte, hay gente que dice no sirve para nada y en realidad el arte sí sirve para ser mejores seres humanos. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿no? Porque llega justamente al alma.
Y lo Claro, que realmente nos conforma como seres humanos es esa conexión con ese espacio divino que tenemos, es el alma, ¿no? Si nosotros no consideramos el alma y únicamente vamos a lo mental, racional, lógico del hemisferio izquierdo, nos vamos a olvidar de algo esencial, de claro. conectarnos con el alma. Muy Así bien, que Sus. gracias, gracias infinitas, Gracias Ale. a ti también. Besos, abrazos a todos. Bendiciones. Hasta nuevo encuentro. Chao. Recuerden que pueden seguir conectados con nosotras a través de nuestras redes sociales. En mi canal de YouTube como Alesa Esteban, en Instagram me encuentran como conexión-maestra y mi página de web es alesaestelar.com. A Susani Rossi la encuentran en su canal de Telegram como Susani Rossi Radio, en YouTube como Susani Rossi y también en Facebook bajo el nombre de Susani Rossi. Gracias nuevamente por su presencia y por abrir su corazón a este encuentro. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.